Dios le bendiga, amados pastores, líderes, candidatos ministeriales. Para mí es un gran privilegio estar aquí en este día. Como ya me conocen, soy la pastora Giselle Vidó de la Congregación Candelero de Dios y doy gracias y gloria a Dios por esta gran oportunidad de poder ministrarle a pastores seniors, pastores asociados y también candidatos ministeriales, cuales están preparándose hoy y cada día más para equiparse hacia el ministerio pastoral. A mí me gustaría enfocarme en este día para traerle una pequeña exhortación y estudio bíblico sobre el ministerio pastoral. Y también me gustaría enfocarme en el libro por John MacArthur, que es doctor y pastor, titulado Ministerio Pastoral. Así que he agarrado algunos principios, mezclado también con mi propia experiencia, y vamos a orar en estos momentos para que el Señor nos bendiga, el Espíritu Santo nos ilumine y nos abra el entendimiento, nuestros oídos, nuestros corazones, que nos hagan receptibles para escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice en este día. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo le habla firmemente, en una manera poderosa, en una manera muy visible, pero audible, me atrevo a decir, en una manera que va más allá de cualquier sonido, sino que traspasa al mismo corazón, al mismo alma, al mismo ser de un ser humano? Así que vamos a orar para que Dios nos hable de tal manera y nos arroje luz en tiempos y en lugares oscuros. Padre Celestial, te damos las gracias hoy y siempre, y te pedimos en el poderoso nombre de Jesús que tú tome control de tu iglesia. Gracias, Señor, por los diferentes pastores y líderes que tú has llamado, que tú sigues desarrollando cada día, Jehová, para tu gloria y para tu honra. Nuestra petición en este día, Señor, es que tú nos una en espíritu y que tú nos ayudes, Jehová, en este siglo, en estos tiempos que han probado ser peligroso, oscuro, pero te ha placido, Señor, llamarnos en un tiempo así como este. Así que confiamos no en nuestras propias fuerzas ni entendimiento, ni en nuestras habilidades o talentos, Señor, pero solamente en ti. Espíritu Santo, toma control de nosotros. Somos tus vasos. Somos, Señor, personas listos y dispuestos para decir, heme aquí, envíanos, Señor. Pero primeramente llénanos, límpianos de toda maldad. Quita de nosotros, Señor, cualquier carnalidad, orgullo, cualquier obra, Señor, del mismo enemigo, de esta carne pecaminosa, del patrón de este mundo, Señor, que conocemos que está lleno de maldad, pero Jehová, estamos aquí como ovejas en medio de lobos. Estamos aquí como luz en medio de la oscuridad. Y te imploramos a ti, Espíritu Santo, que tú reine, que tú gobiernes sobre este templo, Señor. Queremos menguar para que tú crezca. Queremos darte toda la gloria y la honra. Así que llénanos, Jehová, prepáranos, porque sabemos que la cosecha es mucho. Muchos han orado, Jehová, por tu iglesia, que tú levante obreros. Y aquí estamos. Ahora necesitamos tu dirección, Espíritu Santo. Así que activa ese don de discernimiento en nosotros y danos las fuerzas, Señor, para seguir hacia adelante, para poder administrar tu iglesia en una manera que te traiga gloria y edifique al rebaño. Gracias te damos por este gran privilegio. Hanos aquí, Señor. Estamos dispuestos. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Así que, amados líderes, ministros, como pastores debemos de entender que va a llegar un momento determinado en cada una de nuestras vidas y ministerios a donde vamos a tener que tomar la decisión en cómo vamos a nosotros gobernar y administrar la iglesia. Damos gloria a Dios porque hay tantos llamados poderosos, tantos llamados que Él hace de evangelistas, de maestros, de personas que tienen tanto talento, pero le ha placido al Señor a investigar y también a trabajar el campo del pastorado.
Es un gran gozo porque realmente tenemos que entender que el Señor tiene cosas maravillosas para su iglesia. Tenemos que entender que la iglesia es una de las cosas primordiales, y me atrevo a decir lo único que el Señor dijo que iba a edificar y iba a bendecir. Hay muchas personas que están buscando promesas, bendiciones detrás de Dios, pero sabemos que estamos y somos parte de la iglesia de Cristo. Si somos hijos y siervos de ese Dios altísimo, ya formamos parte del lugar, de la familia, del cuerpo que ya Él ha prometido que Él va a edificar y va a bendecir. Así que es importante entender que vamos a un día estar delante del Señor y tenemos que estar seguros qué le vamos a decir a Dios cuando Él nos pida cuenta como pastores de una iglesia local. También deberíamos de preguntarnos qué diría Él, qué dirá Él sobre nuestro cuidado de ella. ¿Sabe? Porque ministrar en la iglesia constituye en el privilegio más alto que hay. Es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Así que es importante y me quiero enfocar o concentrarnos en dos cosas básicas de la iglesia en este corto tiempo. Número uno, es que la iglesia es la única institución que nuestro Señor prometió que iba a edificar y bendecir. Es un gran privilegio, es una gran responsabilidad porque es realmente el cuerpo de Cristo Jesús. Pero número dos, la iglesia es el ambiente donde se desarrolla y madura un fuerte liderazgo espiritual. Ese lugar, amados hermanos, a donde después que el Señor nos llama de ese mundo, nos rescata, ese lugar a donde se da formación a líderes fuertes, a líderes como usted y yo, a líderes que reconocemos en la iglesia que están miliciando y trabajando cual el Señor llamó, siervos del Señor, hijos del Señor, pero personas que trabajamos arduamente. Y sabe, quiero compartir con ustedes tres diferentes pasajes bíblicos y permítame rápidamente darle lectura a donde da definición y explican quién debe de ser un pastor y qué debe hacer el pastor. El primero lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7, donde dice Pablo: fiel es esta palabra. Si alguien anhela el obispado, desea buena obra. Entonces es necesario que el obispo sea de conducta intachable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento sino amable, no contencioso ni amante del dinero, que gobiernes bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un recién convertido para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. También debe tener buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo. Así que es importante entender que ya la Biblia, ya las Sagradas Escrituras nos ha dado un patrón. Permítame ahora leer Tito 1 del 6 al 9. Sea el anciano irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes y no sean acusados como libertinos o rebeldes, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como mayordomo de Dios, que no sea arrogante, ni de mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo y dueño de sí mismo, que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina, para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. Amados pastores, líderes, ministros, candidatos ministeriales, el Señor ha puesto sobre nosotros una gran responsabilidad. Y le voy a dar, para darle un buen fundamento bíblico, un pasaje más en esta exhortación de los deberes, las responsabilidades
de un pastor que se encuentra en Primera de Pedro 5, 1 al 5. Y dice: a los ancianos entre ustedes les exhorto, yo anciano también con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo, cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Y al aparecer el príncipe de los pastores, recibirán la inmarchitable corona de gloria. Asimismo ustedes, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y revístanse todos de humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El Señor nos ha llamado y ha sido tan detallado con su llamado sobre nosotros. Y es importante tomar esta responsabilidad con gran amor, estar sujeto y entender el gran privilegio que tenemos para moldear a la iglesia. El Señor está usando nuestras bocas, nuestras mentes, nuestras manos y nuestra vida entera. Lo que le hemos dado lectura habla aún de la familia, del comportamiento de los hijos, de la fidelidad en el matrimonio, de cómo nosotros ganamos aún nuestro diario vivir, las finanzas, la actitud detrás de eso. Y es importante entender que nosotros somos el modelo que el mundo necesita. Pero más que el mundo, es el modelo. Como pastor, somos el modelo que la iglesia necesita. Y debemos de nosotros tomarlo en serio. Pero sabe que si hay un libro que es bien detallado, o déjeme yo decir 2 cartas, 2 libros, serán Primera y Segunda de Tesalonicenses, a donde ahora Pablo habla de las diferentes funciones, ¿verdad? De lo que tiene que ser un pastor. Y debemos de nosotros entender que estos son ahora los temas en cuales el Señor nos va a pedir cuenta en cómo administramos la iglesia. Este es un tema que ha tocado mi corazón y que era importante tocar y leer sobre el material, porque hoy más que nunca, amados hermanos, el mundo está tratando de darle formación a la iglesia. El mundo está tratando de inculcar sus creencias, de tratar de imponer sus enseñanzas desde la niñez, desde la iglesia, desde la escuela primaria. Y es importante entender que si la iglesia no toma su postura, si la iglesia, y estoy hablándole a los pastores ahora, o futuros pastores, si nosotros como ministros no agarramos y no tomamos nuestra responsabilidad con gran fervor, con gran amor, pasión, y me atrevo a decir violencia en lo espiritual, vamos a perder a nuestros hijos, a los patrones de este mundo. Así que no seamos como Adán, ¿verdad? Que le dio el dominio al enemigo de lo que el Señor le dio para administrar por su desobediencia o no. Seamos más como Cristo y más como personas que están laborando para glorificar a Dios, que tiene muy presente y muy por delante de qué es la iglesia. Hablando ahora bíblicamente de qué es un pastor y cuál es nuestra función. Porque no es ser popular, no es traer temas que traigan interés, no es tratar de entretener a jóvenes o a ciertos grupos o hacer muchas actividades. Claro que esas cosas son muy bellas y muy buenas, pero es importante entender que no es lo primordial de nuestro llamado. Y es importante entender qué es, porque si no nos vamos a encontrar tratando de administrar la iglesia del Señor, no bajo el Espíritu Santo, sino bajo el entendimiento y la sabiduría del hombre.
Nos vamos a encontrar frustrados y como entretenedores y no tanto como pastores. Así que primera y segunda de Tesalonicenses nos da ahora una imagen y permítame no leer más, sino simplemente darle algunas de las cosas, de las funciones que debería de hacer un pastor. Voy a compartir 17 y por eso es que voy a ir rápidamente y solamente decirlas. Número 1, orando. El pastor se mantiene orando. Es un hombre, es una mujer de oración. Número 2, evangelizando. Debería de preguntarse, ¿verdad? ¿Cuántas personas han venido a Cristo este mes? No diga en este año, no y vaya atrás 3 meses, no piense en los servicios o conciertos grandes o en Navidad o un servicio familiar. No, debemos de no pensar solamente en los eventos que muchas veces manipulan las emociones, sino que las palabras estén confrontando, estén tocando y iluminando a quien Cristo es de tal manera que personas que vinieron perdidas a nuestra iglesia se están entregándose a Cristo Jesús y pueden ver la luz. Así que el pastor se mantiene evangelizando, el pastor se mantiene equipando, ¿verdad? Diferentes personas vienen en diferentes niveles, pero tenemos que conocer las ovejas y tenemos que saber a quién se le dio un talento, a quién se le dio 3, 5, 10 y enseñarle cómo multiplicar, en mostrarle qué es su don. Si el Espíritu Santo, si todavía no tienen esa relación y desarrollar, tenemos que equipar, tenemos que edificar, ¿verdad? Así que también 4, defendiendo. El pastor tiene que estar listo para defender la escritura, la verdad, todo lo que nos hace. 5, el pastor siempre se encuentra amando. ¿Verdad? Nosotros somos amantes de las almas, de todo el mundo, las almas perdidas como las que están, la que están en la luz. Un pastor es una persona que vive una vida de amor. 6, el pastor siempre está trabajando, siempre está laborando, siempre sabe y está buscando la próxima cosecha. ¿Verdad? Y esa cosecha en crecerla, en sembrarla, en alimentarla, tenemos que siempre estar en espera y eso demanda arduo trabajo, ¿verdad? No existe un buen pastor que es perezoso, no, el buen pastor sabe y siempre está trabajando. 7, el pastor siempre está modelando. Nuestras vidas son vidas que realmente muestran el camino. Somos como sacrificios vivos del ministerio, yo diría, del Juan el Bautista, que eso era un buen ejemplo de un hombre humilde, ¿verdad? Él preparaba el camino para el Cristo, conocía, como nosotros sabemos que no somos Cristo, no somos el Salvador, pero sí sabemos el camino y tenemos que preparar el camino, mostrar el camino en cómo nosotros lo estamos modelando. Este evangelio es un evangelio que tenemos que vivir, que tenemos que contextualizar. Número 8, el pastor siempre está liderando. Y yo entiendo que realmente algunas veces hay tiempo, somos seres humanos, necesitamos un tiempo de reposo, pero el lugar del pastor es siempre alante. No estoy hablando en lo obvio, alante en un altar, no, estoy hablando alante en todo, por delante del pueblo, preparando ese camino, mostrándole cómo amar, mostrando la humildad. La realidad es que el pueblo nos está siguiendo. ¿Hacia dónde lo estamos dirigiendo? 9, el pastor siempre está alimentando y se alimenta a través de la palabra de Dios. Número 10, el pastor siempre está de vela, está velando siempre. Somos atalayas, somos personas que el Señor nos ha dado visión. Por eso estamos delante, porque sabemos dónde el Señor nos quiere llevar. 11, el pastor siempre está advirtiendo. Y yo sé que esto no es muy popular, pero por amor debemos de siempre hablar con amor, hablar con discernimiento y advertirle al pueblo. 12, el pastor siempre está enseñando, siempre está hablando, arrojando. Por eso es que el pastor siempre tiene que estar estudiando algo. Nosotros somos personas que somos estudiantes, siempre seremos estudiantes.
estudiantes. Nunca podemos nosotros pensarnos que ya lo conocemos todo. Oh no, un buen pastor entiende que siempre seremos estudiantes porque solamente hay un maestro que lo sabe todo. 13. El pastor siempre está exhortando, ¿verdad? Eso tiene que ver con provocar o alimentar, animar al pueblo a tomar una buena decisión, a darle una palabra para levantarlo. Siempre nuestra vida es una vida de exhortación. Aun cuando nos encontramos débiles, el Señor se fortalece, se glorifica, se manifiesta en nuestra debilidad. Recuerde, como dijo Pablo, que cuando soy débil, Él es fuerte. El pastor siempre está alentando, siempre está dando una palabra de consolación y es por eso que pasamos mucho, ¿verdad? Cargamos tanto, pero somos personas perseverantes. El Señor sabe a quién ha llamado y si nosotros somos ministros del Altísimo es porque el Señor entiende que podemos con la tarea, que hay una nube de testigos que aún dicen sí, que testifican a la fe, a la fuerza en el espíritu que Él nos da para poder prevalecer. Así que eso debería de traer consolación. Tenemos que alentar. Vivimos en un mundo caído, vivimos en medio de pecadores y aún nosotros somos pecadores salvados por gracia. Así que ellos ven esperanza en cómo estamos nosotros viviendo y debemos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y alentar y ayudar al rebaño. Número 15, el pastor está siempre en la función es corrigiendo. Es importante entender que si uno ve que algo está mal, debemos de llenarnos de valor y hablar la verdad en amor, pero bajo el Espíritu Santo. El pastor 16 siempre está enfrentando. Yo sé, no es fácil enfrentar. Es un momento bien difícil. Pero yo sé que bajo la cobertura del Espíritu Santo, el Señor nos dará las fuerzas, la sabiduría y el entendimiento para hacerlo en una manera amorosa. Cuando aún algo se enfrenta, algo bien difícil, o un tema lleno de tensión, pero cuando se hace en humildad, cuando se hace bajo el Espíritu Santo, realmente aún esos momentos difíciles se ven como actos de amor. Y 17, el pastor siempre está listo para rescatar, siempre está rescatando, siempre está buscando una necesidad y está dispuesto a dejar la 99, es la misma actitud de Cristo Jesús y ir detrás de la perdida. Es importante porque yo sé que la vida de un pastor es muy ocupado. Así que debemos de nosotros entender que aún una oveja que nos espera al final del servicio, aunque no tenga una función, aunque todavía no sea un líder, es importante saber que son almas que necesitan a Cristo y necesitan la atención del hombre o de la mujer que Cristo ha puesto como ángel de la iglesia. ¿Sabe? La carta de Cristo a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulos 2 a 3 plantea una pregunta revelante para nosotros hoy en día. Que si Cristo escribiera una carta a su iglesia, ¿verdad? A la iglesia local que usted está pastoreando, ¿qué diría? ¿Qué elogiaría? ¿Y qué condenaría? Una pregunta es que la opulencia de nuestros ministerios depende del poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo de Dios. ¿O está dependiendo nuestra programación o el poder de nuestros servicios o lo que está pasando sobre la sabiduría del hombre? Son preguntas, amados pastores, que debemos nosotros realmente entender y enfrentar y confrontar verdades dentro de nosotros. Pedro destiló la esencia del liderazgo pastoral en 2 simples advertencias. Número 1, que el pastor debe de ser humilde. Y número 2, que debe de hacer la obra de pastorear, de apacentar las ovejas. Así que vamos a enfocarnos en estas 2 partes. Número 1, que el pastor debemos de nosotros ser humildes. Y nosotros vivimos en un mundo hoy en día a donde verdaderamente la humildad no es ni deseable ni es valorizada. Y debemos de entender que eso es parte de qué forma quiénes somos nosotros.
que debemos de entender que los ministros, que los pastores son para la iglesia y no la iglesia hecha para los ministros. Cuando le hemos dicho así, respondido al llamado de Dios y he dicho sí al Señor, nos hemos enlistado para servir a la iglesia de Dios. Así que permítanme compartir con ustedes de la variedad de ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia humildes. Un ejemplo que encontramos de la humildad y es el apóstol Pablo. Hay 5 marcas, ¿verdad?, que podemos ver, o 5 cosas que marcan la humildad de Pablo, y debemos de nosotros verdaderamente procurar tales cosas. Lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 4, y es que primero Pablo se contentó con ser un servidor, y debemos de nosotros también aplicar esa actitud en nuestras vidas. ¿Estamos realmente contentos, apasionados por servir la obra del Señor? Número 2. Segundo, Pablo estaba dispuesto a ser juzgado por Dios. Y sabe, esto es muy importante hacer, de autoanalizarnos, pero también permitir que el Espíritu Santo examine lo más profundo de nuestros corazones. Podemos nosotros hacer muchas obras bellas y el hombre ve al exterior, así que siempre están listos para dar elogios, pero Dios está mirando al corazón y examina lo más profundo de nuestras intenciones y motivos, y una persona humilde le da esa postura, ese permiso, ese libre albedrío de que el Señor entre y examine su corazón y reprenda su espíritu, su alma, y que haga una obra nueva en ellos. Tercero, Pablo se contentaba con ser igual a otros siervos de Dios, y muchas veces podemos ver que él aún se ha contado como el menos entre todos. Cuarto, Pablo estaba dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar, a no ser populares, a caminar en una manera que verdaderamente uno entiende que aunque tenemos que sufrir por un corto tiempo, y ahora lo que estamos como peregrinos en esta tierra, que estamos todavía dispuestos a seguir marchando, a perseverar? Pero quinto, finalmente Pablo se contentó con sacrificar su reputación. Y eso es lo que muchas veces en este siglo, en este tiempo, en el país que vivimos, no nos permite entender que el crecimiento no tiene tanto que ver con los números o los equipajes o las cosas modernas que tenemos, sino con el crecimiento integral, que seamos fieles a la palabra del Señor y estar contento de sacrificar verdaderamente nuestra reputación, que esto no se trata de ser populares, de tener una iglesia más grande, aunque claro que sí, el Señor puede bendecirnos en esa manera, pero entender que nosotros tenemos que menguar para que el reino de Dios, para que Cristo, para que el Espíritu Santo crezca y sea glorificado. Así que, ¿qué marca a un pastor efectivo en el ministerio? Lo marca su tenacidad, porque él confía totalmente en el poder de Dios. ¿Qué marca a un pastor efectivo en el ministerio? Número 2, su integridad, porque su vida es consistente con su doctrina. ¿Qué marca a un pastor efectivo en el ministerio? Número 3, autoridad. Y él recibe su comisión de Dios y no de sí mismo. Y aunque sí entendemos que es hasta bíblico que hombres y mujeres testifiquen, confirmen el llamado, como hacemos nosotros también en nuestro concilio, que hombres, mujeres de Dios, otros obispos, pastores ponen manos, ¿verdad?, para confirmar su llamado en el Señor, pero esa autoridad que se recibe para pastorear el rebaño solamente viene de Dios. Y por último, ¿qué marca un pastor efectivo en un ministerio? Lo cuarto es la responsabilidad. Entiende la persona que está constantemente consciente
de la implicación que Dios es un Dios omnisciente, que Dios lo ve todo, lo sabe todo y está en todo lugar, que Él tiene toda máxima autoridad y entender y vivir bajo el temor del Señor y vivir por eso en una manera responsable. Hablamos ya de la humildad. Permítame ya terminar y concluir con lo que el pastor necesita, que es apacentar o pastorear el rebaño de Dios. Sabe que el objetivo principal de un pastor es alimentar a las ovejas. ¿Y cómo se hace? Se alimenta a las ovejas a través de la palabra de Dios. Yo entiendo que muchas veces queremos hacer eventos grandes, queremos hacer conciertos, cenas, y esto es todo muy lindo y muy bello. Pero esas responsabilidades también se pueden delegar a otros hombres, otras mujeres que tienen dones y talentos para hacerlo, porque el pastor necesita enfocarse en enseñar, en alimentar el rebaño a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Y además de alimentarlo, el pastor tiene dos deberes principales para con su rebaño. Número uno, debe ejercer la supervisión de ellos. ¿Sabe? Cuando nosotros traemos a través de la palabra de Dios, la predicación y la enseñanza a un nuevo creyente a los pies de Cristo, es nuestra responsabilidad ahora supervisarlo, estar y reconocer, estar con ellos en este caminar. Y yo entiendo que no vamos a poder, especialmente si tenemos iglesias con muchas personas, una congregación grande, gracias y gloria a Dios, pero debemos de por lo menos 1 a 2 veces al año, por lo menos sentarnos con cada persona o delegar, si ya tenemos el privilegio de tener personas, pastores, ministros, que también están miliciando a nuestro lado, poder compartir esa responsabilidad, pero que cada persona se sientan parte de la familia, se sientan supervisados, que se sientan que no está solo, escuchado. Y no solamente vienen a escuchar, pero que también se sienten parte de. Así que debemos de ejercer la supervisión de ellos. Pero número 2, debemos de guiarlos con el ejemplo de nuestras vidas. Tenemos que entender que Dios confía a un pastor la autoridad y la responsabilidad de dirigir al rebaño. Y esto es una gran cosa, amados pastores. Los pastores son responsables de cómo lideran y el rebaño responsable de cómo siguen. Así que debemos de hacer nuestra parte, amados pastores, líderes, futuros pastores, seminaristas, candidatos ministeriales, diáconos. Debemos de entender que este llamado es tan precioso, es tan grande y es una responsabilidad. Yo les exhorto, yo les animo en esta tarde de entender que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, Él nos dará las fuerzas, la sabiduría, Él nos dará realmente la visión para dirigir a su pueblo a un pasto seguro. El mundo necesita que pastores se levanten, pastores bíblicos como usted y yo. Pero más que ellos, la iglesia lo necesita. La iglesia necesita pastores que se levanten y que se paren en esa brecha y pastoreen un rebaño que número 1 lo lleve al reino de los cielos, pero que también número 2 lo edifique y le dé larga vida, buena vida si obedecen aquí en la tierra. Yo sé que usted puede, porque el que lo llamó es confiable. El que lo llamó es fiel y Él está aquí para decirte: no te desanime, sigue pastoreando, sigue enseñando, sigue exhortando, porque no es en vano. Usted tiene su propio estilo, usted tiene un llamado para pastorear el rebaño del Señor, el cuerpo de Cristo, la iglesia, en una manera humilde, lleno de amor, en una manera que esté enfocado en enseñar la palabra de Dios y vivirla también. Y yo sé que las promesas de Él es fiel, son fieles. Así que vamos a nosotros ahora animarnos otro día más, no desmayemos, sigamos hacia adelante y enfoquémonos en el premio, en ese llamado alto que está en Cristo Jesús. Que el Señor me los bendiga y me los guarde.
Que el Señor me los llene de sabiduría y del Espíritu Santo para poder tener las fuerzas y el poder para seguir marchando hacia adelante.